Bueno, chicos, siendo un tema, eh, es un tema que les digo, ustedes saben que microbiología no solamente se llama microbiología, sino también es inmunología, ¿no es cierto? Porque no se podría entender el proceso infeccioso si no se ve con las dos caras de la medalla, ¿no es cierto? Por un lado, y eso lo dijo Patogenia de la Infección, vemos todos los atributos que tienen las bacterias y los microorganismos para causar enfermedad. Pero el otro lado somos nosotros con todo nuestro sistema inmune para podernos defender de la acción de los patógenos. En ese sentido, es importante que nosotros entendamos la importancia de esta temática, ¿ya? Nosotros somos seres dotados de inmunidad. Nosotros somos individuos capaces de defendernos de los patógenos que ingresan a nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros en este tema vamos a empezar a definir conceptos básicos como por ejemplo qué es la inmunología. Después vamos a ir viendo, por ejemplo, qué tipo de respuestas inmunes hay y desde qué óptica, porque la respuesta inmune puede ser clasificada sobre varios aspectos, ¿no? No solo sobre uno. Vamos a poder explicar también aquí los mecanismos de la respuesta inmunitaria. Y bueno, eso es lo más importante de como introducción y dentro de los objetivos del presente tema. Miren, chicos, vamos a hacer un breve repaso de cómo se ha dado la vida a lo largo de los años. Ahí está cómo empieza, ¿no?, el origen de la vida. Después hemos ido viendo todo esto, inclusive en los primeros temas. Hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando el origen de la vida y hemos visto que empieza todo con un ancestro en común, ¿no es cierto? De ahí se va formando las células eucarióticas, como ustedes han visto acá. Vamos a ir viendo que se van formando, ya sean las plantas, los reptiles. Vamos a llegar hasta lo que es el Homo sapiens, ¿no? Y vamos a ver que todo este proceso evolutivo nos da como resultado esto, ¿no? Que es el LUCA. Soy el ancestro en común de todos los seres vivos. Sabemos que es eso justamente, ancestro en común, ¿no? Y que sabemos que todos provenimos de un ancestro en común que ha dado como resultado a 3 tipos de células: las bacterias, las archeas y las eucarias, ¿no? Y ahí está el árbol filogenético, y creo que esto ya lo hemos visto bastante detalladamente. Pero ¿a qué nos vamos? Al hecho de que existe una respuesta inmunitaria. O sea, hemos llegado al Homo sapiens y ahora vamos a ver que nosotros convivimos en la naturaleza rodeada de todas estas células que hemos visto, ¿no? De todo lo que nos rodea. Estamos hablando de plantas, animales, microorganismos. Entonces, nosotros como seres vivos vamos a tener una respuesta ante esta situación. Como se ha visto en el esquema anterior, la vida es un proceso evolutivo, ¿no es cierto? Los microorganismos han surgido gracias a lo que se ha denominado una polimerización de estructuras biológicas que van desde los nucleótidos, aminoácidos, y lo que ha permitido en el ser humano son mecanismos, de los microorganismos, son mecanismos de invasión, y eso hemos visto en Patogenia de la Infección, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a permitir invadir? Pero por otro lado, nosotros tenemos, como les decía, la contraparte, nuestros mecanismos de defensa, y los microorganismos siguen evolucionando y ellos tienen mecanismos de evasión del sistema inmunitario. Entonces, cuando nosotros hablamos ya del sistema inmune, nosotros vamos a ver que el sistema inmune cumple funciones importantes. ¿Cuáles son estas funciones del sistema inmune? Nos permite defendernos de los agentes infecciosos, nos permite defendernos de células neoplásicas, y lo que también nos va a llevar a un estado de mantenimiento
es decir, de homeostasis, un estado de equilibrio, ¿no es cierto? Y por eso nos consideramos individuos sanos cuando ninguna de esos dos procesos se desbalancea. Cuando hay un desbalance, sabemos que va a haber el proceso infeccioso y por tanto la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmune frente a los microorganismos? Porque nos vamos a referir a lo que nos interesa, que es la microbiología, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquello. Para eso yo les he traído. Bueno, en realidad debería haber comenzado con esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una respuesta inmunitaria innata o natural y una respuesta adaptativa. Eso es lo que deberíamos saber siempre, ¿no? La respuesta natural es con la que nacemos, es una respuesta innata, que ha venido como ese proceso evolutivo que ustedes han visto. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Los componentes de la inmunidad innata pueden darse como barreras, como células protectoras y efectoras, como proteínas efectoras circulantes. Y dentro de las células, aquí haciendo un paréntesis, dentro de las células efectoras, también aquí vamos a ver que existen células que están involucradas en la respuesta innata y vamos a ver cómo estas, una o varios de estos miembros pueden desencadenar la respuesta adaptativa. Pero finalmente estamos dando los componentes de la respuesta innata. La respuesta innata entonces tiene básicamente los siguientes componentes: las barreras, las células efectoras, las proteínas efectoras y las citoquinas, que en el fondo también es otra proteína. No podríamos desajenar a las citoquinas de lo que es una proteína. Las citoquinas son también de naturaleza proteica y cada uno tiene aquí su función, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo qué función desempeña cada uno de estos. Entonces, si nosotros miramos ya la primera clasificación del sistema inmunitario, vamos a decir que la inmunidad, además de esta clasificación que es la innata y la adaptativa, vamos a ir a identificar los diferentes niveles de los mecanismos de defensa con los que estamos dotados. En la inmunidad innata, como ustedes han visto acá, lo primero que tenemos son las barreras, ¿no? Las barreras en las puertas de entrada. ¿Cuáles son las barreras más importantes? Las barreras más importantes son las barreras epiteliales, las barreras mucosas, ¿no es cierto? Ahí está capas del epitelio que nos van a prevenir de la entrada, no solo de microorganismos, por favor, aquí no solo de microorganismos, nos previene de la entrada de cualquier agente que no es propio de nosotros, es un agente extraño. ¿Qué estructuras pueden ser extrañas a nuestro cuerpo? Los microorganismos, partículas de tierra, smog, no sé qué más podemos mencionar, no sé, sustancias, gases que estamos en contacto, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos defiende, nos cubre, nos protege nuestros epitelios y nuestras mucosas. ¿Y qué encontramos en los epitelios? Encontramos enzimas, ácidos grasos. Entonces, esos van a ser conocidas de otras formas y nomenclaturas como defensinas, ¿no? Las defensinas también son sustancias químicas que están asociadas a nuestros tejidos. Entonces, quiero que se entienda, estos son los diferentes niveles de protección que tenemos. Y el primer nivel de protección habían sido las barreras epiteliales, siempre. Y esa es en una puerta de entrada. Nuestra piel es todo, o sea, nuestra piel recubre todo, absolutamente todo nuestro cuerpo. Y es la primera barrera de defensa que tenemos. Si los microorganismos logran evadir esta primera barrera de defensa, ¿qué se va a encontrar? Con la segunda barrera de defensa. ¿Cuál va a ser la segunda barrera de defensa? Van a ser nuestras células del sistema inmune inespecífico. O sea que aquí estoy introduciendo otro término. Es inespecífico. También este es inespecífico, es una respuesta innata, pero de tipo inespecífico. ¿Por qué se denomina inespecífico? Se denomina inespecífico porque nos protege
de todo. No solamente nos va a proteger de virus, nos va a proteger de bacterias, de hongos, de parásitos, de partículas de tierra, de partículas de humo. La piel nos protege de todo. Por lo tanto, se dice que tiene una función inespecífica y por lo tanto le da esa propiedad al sistema inmune y además nominarlo como sistema inmune inespecífico. Cuando el microorganismo atraviesa este sistema inmune inespecífico, entonces se encuentra lo que hemos denominado como células de la respuesta inmune inespecífica. ¿Cuáles son? Son básicamente todos los macrófagos, neutrófilos, porque son los grandes comedores, ¿no es cierto? Neutrófilos, macrófagos, células dendríticas. ¿Sí? Aquí están. Y aunque ustedes no crean, las natural killer cells van a estar presentes también en la respuesta innata. ¿Qué más vamos a encontrar? Ahí está. ¿Qué encontramos entonces en las células de la respuesta inmune innata y de tipo inespecífico? Los neutrófilos, los macrófagos, las natural killer cells. Además encontramos otras proteínas efectoras como el sistema de complemento. Vamos a encontrar la lectina de unión amanosa y esto tienen que saber bien. Si quieren les sacan un screen a la pantalla porque vamos a hablar de esto. La proteína C reactiva, factores de coagulación son proteínas. Ahora, las citoquinas están como un componente aparte, pero sin embargo las citoquinas juegan un papel súper mega archi importante en la respuesta inmune y que básicamente ayuda también en la inflamación. Entonces, todos estos son los componentes de nuestra respuesta innata, como estamos viendo aquí. Entonces tenemos el sistema de complemento y aquí ¿qué ha faltado agregar? Hemos visto las células. ¿Qué ha faltado agregar aquí en este dibujito? ¿Estamos presentes o no? ¿O me están siguiendo o no me están siguiendo? Hola chicos, ¿se está entendiendo lo que estoy hablando? Hola. Doctorita, ¿qué se refiere con qué podría faltar? Sí, o sea, en el dibujo, ¿qué falta? Kevin, si yo te estoy dando acá, son componentes de la respuesta innata. Barreras, aquí, ¿qué ves? Las barreras epiteliales, mucosas. Aquí dice células efectoras, neutrófilos, macrófagos, natural killer cells. ¿Qué ves aquí? Neutrófilos, macrófagos, natural killer cells, es esto. Las células dendríticas también. Aquí después vemos que dice proteínas efectoras, sistema de complemento. Aquí está sistema de complemento. ¿Qué más falta a estos dibujos? A este dibujo que está a este lado. Todos estos otros componentes, citocinas, proteína C reactiva, lectina de unión amanosa, factores de coagulación. Aquí vale decir que la respuesta innata, básicamente, como ya les he hecho la clasificación anteriormente, tenemos entonces lo que son las barreras, primera línea de defensa. ¿Qué sería esta línea de células? La segunda barrera. Segunda línea de defensa, con todos los constituyentes como el sistema de complemento, la proteína C reactiva y las citoquinas, ¿no es cierto? Esas son nuestras barreras. ¿De qué tipo? Inespecífico. ¿Por qué se llama inespecífico? Porque atacan a cualquier Porque nos van a defender contra todo. Exacto, nos defienden contra todo, contra todos y contra todo. Esta barrera que está señalizada es la más importante, porque si el microorganismo ha logrado burlar la primera o evadir la primera barrera, entra la segunda. Entonces, cuando el microorganismo tiene semejantes habilidades de ir avanzando, va a llegar un momento en el cual se va a despertar nuestra última barrera de defensa. ¿Cuál va a ser? La respuesta adaptativa,
que ella es altamente específica. ¿Y por qué es altamente específica? Porque esta sí no va a ir a atacar a cualquier antígeno, lo va a hacer de manera altamente específica y va a ir a destruir específicamente a un tipo específico de microorganismo. Y dentro de la respuesta adaptativa, ¿qué tenemos? Tenemos a los linfocitos B, tenemos a los linfocitos T. También debería estar aquí de manera específica algunas natural killer cells también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque actúan de manera específica. ¿Y qué ha faltado aquí? Han faltado, no ha faltado, aquí están los anticuerpos. Y también, bueno, los linfocitos T, que sabemos aquí deberíamos discriminar dos tipos de linfocitos T, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T colaboradores. Entonces, fíjense que ya la inmunidad en cuanto a su respuesta se va complejizando. Básicamente, entonces, la inmunidad es una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. A su vez, la inmunidad innata tiene barreras, pero también tiene células. Entonces, también la respuesta inmune puede ser de tipo celular y también puede ser de tipo humoral. ¿Cuándo es de tipo humoral? De tipo humoral es, perdón un momentito, algo pasado aquí. De tipo humoral, cuando se van a ir a formar, por ejemplo, ¿qué cosa? Anticuerpos, ¿no es cierto? Ahí está de tipo humoral. Entonces, esto, por favor, un momentito. Ya. Entonces, estos tipos de respuesta inmune ya se van complejizando, es decir, la primera forma de clasificar, la más básica al sistema inmune, y después de esta clase quiero que hagan un esquema y se los voy a dar como tarea, es la inmunidad. Primero se clasifica en innata y adaptativa, ¿no es cierto? Dentro de la respuesta innata están todos los componentes que acabo de mencionar y dentro de la respuesta adaptativa también. Pero ya teniendo una visión y después hemos visto que la respuesta innata al mismo tiempo puede ser una respuesta de tipo, ¿qué sería esta? ¿Qué sería esta? ¿Qué sería? Fuerte. Celular. Celular, muy bien. Y también puede ser de qué tipo. Este es de tipo celular. Este también, aquí va a ser, hay algunas, los linfocitos también, los linfocitos detectores son de tipo celular. ¿Y qué serían los anticuerpos? ¿Qué sería el sistema de complemento? ¿Qué sería eso? De tipo humoral. Ahora, otra forma de clasificar, ¿qué es todo esto en realidad? ¿Es una respuesta de qué tipo también? Inespecífica. Inespecífico y esta de tipo Específico. específico. Miren cómo ya se va complejizando, pero no sé si me están acompañando, ¿sí? La inmunidad entonces se clasifica, la primera clasificación que debemos dar es que la inmunidad es innata y adaptativa. La inmunidad también se puede clasificar en específica e inespecífica. ¿Y dónde vamos a poner la inespecífica? En la innata. ¿Y dónde vamos a poner la adaptativa o específica? Aquí, ¿no es cierto? Se va a hacer específica, adaptativa o específica. Ahora, cuando ya nos fijamos en el tipo de respuesta, puede ser celular y puede ser humoral, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo. Ahí está, respuesta innata, respuesta adquirida o adaptativa. Celular, en la respuesta innata, ¿por quién está dada? Por células básicamente fagocíticas, como los polimorfonucleares, macrófagos, monocitos, natural killer cells, las células dendríticas, mastocitos, células epiteliales, hasta las endoteliales. Y en la adquirida, básicamente los linfocitos T y los linfocitos B. Y la humoral,
en la respuesta innata, ¿qué va a estar constituyendo? El sistema de complemento, las citoquinas, las quimioquinas, radicales libres, enzimas, interferones, ¿no es cierto? Y aquí que tenemos anticuerpos. Y del linfocito T también hay algunas citoquinas, ¿no? Aquí también deberíamos poner algunas citoquinas. En realidad no serían, claro, es citoquina, pero como es producida por el linfocito T, se conocen como linfoquinas. ¿Por qué? Porque son los linfocitos los que liberan estas linfoquinas, ¿sí? Estamos, hasta aquí me están acompañando. Entonces, de una manera más, digamos, aquí están viendo, y esta es otra forma de ver la inmunidad, pero sí, sabemos que las barreras físicas pertenecen a la inmunidad innata. Piel, mucosa, salivas, pH gástrico, secreciones pulmonares, todas las mucosas y todas sus faneras y todo lo que producen las defensinas, todo esto forma parte de la inmunidad innata, porque la inmunidad innata es la con la que nosotros vamos a nacer. Ahora, esta primera parte es la primera línea de defensa, Cuando el microorganismo avanza, ya vamos a entrar, ya ha entrado dentro de nuestro organismo, tenemos esta segunda línea de defensa. Segunda línea, que está constituida ¿por qué? Por células de la respuesta inespecífica, macrófagos, polimorfonucleares, células dendríticas, natural killer cells, y dentro de la respuesta humoral, porque todas estas serían de tipo celular, está el complemento. Aquí también deberíamos mencionar las citoquinas, ¿no ve? Las citoquinas proinflamatorias, porque los grandes productores de citoquinas son macrófagos, neutrófilos, ¿no? Y también las células dendríticas. Y esta es nuestra tercera línea de defensa. En la tercera línea de defensa, entonces, ¿qué está? Ya la respuesta adaptativa, donde mencionamos a los linfocitos B, a los linfocitos T, y obviamente algún rato las natural killer cells, como ya les he dicho, y de tipo, sabemos esto es de tipo celular, estas son células, pero el linfocito B forma anticuerpos que sería de la respuesta de tipo humoral, ¿no es cierto? Humoral. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo ok? Entonces, la respuesta inmune se pone en marcha frente a agentes patógenos infecciosos. Los microorganismos poseen material genético que le da propiedades adaptativas o capacidades. Los microorganismos tratan de mantener su especie, eso sabemos, ¿no es cierto? Y para mantener su especie, lo que hace un microorganismo es, pues, encontrar algún lugar para poder perpetuar su especie. Por eso los microorganismos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Pueden estar asociados a nuestros animalitos, a las plantas, al medio ambiente, a nosotros. Ahora, a nosotros, desde el punto de vista de la respuesta inmune, nos interesa a nosotros, ¿no? Como seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos? Una constante interacción entre los microorganismos y los seres pluricelulares. Los microorganismos encuentran mecanismos de adaptación para evadir la respuesta inmune de los seres vivos, pero ya sabemos, tenemos que enfocarnos, no estamos estudiando veterinaria, tampoco botánica, estamos estudiando odontología y queremos saber cómo los microorganismos llegan a adaptarse y cómo nosotros tenemos los mecanismos de defensa frente a ellos, ¿no? Los seres pluricelulares, por otro lado, también han desarrollado nuevos mecanismos contra los microorganismos, o sea, esto es una pugna. Uno desarrolla una cosa y al poco tiempo el otro desarrolla otra cosa. El otro sí y baja. Y ese es el proceso evolutivo al cual yo había hecho referencia al principio, ¿no? Aquí la vida es un proceso evolutivo y por lo tanto la respuesta inmune lo es también. Lo es también.
Y eso nos tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está el microorganismo y nosotros somos los mamíferos. Esta es una constante interacción que vivimos el día a día, ¿no es cierto? Y ahí está el mecanismo de evolución. Los microorganismos, entonces, pueden estar impedidos de ingresar a nuestro cuerpo porque hemos dicho cuál es la primera barrera de defensa. La piel. La respuesta Muy innata. bien, la piel, ¿no es cierto? Ahí están los epitelios. Y los epitelios, a su vez, están dotados de sustancias químicas como enzimas, ácidos grasos, defensinas. Y también sobre la piel existen otras bacterias que nos van a proteger de la invasión de otras bacterias. Pero ya sabemos, las bacterias logran evolucionar. Entonces, algunos pueden evadir esta nuestra primera barrera de defensa e ingresan a nuestro cuerpo. ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Se queda de brazos cruzados? Participen, chicos. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se pone en marcha? La segunda barrera. La segunda barrera de defensa, ¿no es cierto? Es la respuesta inmune innata, donde va a haber aquí es un reconocimiento de la agresión, la respuesta inflamatoria y hay otros mecanismos más que vamos a ver. ¿Qué va a pasar con el microorganismo? Es una lucha, ya les he dicho. ¿Qué va a pasar con el microorganismo? Algunos, ¿qué van a hacer? Evadir, ¿no es cierto? Evaden y pueden subsistir a la segunda línea de defensa, la fagocitosis, porque tienen mecanismos de evasión de la respuesta inmune. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, que tenga cápsula y evitan la fagocitosis, que tengan la proteína M, que tengan la proteína A. Entonces logran evadir. Y ahí nuestro sistema inmune pone en marcha su tercer mecanismo de defensa, que va a estar dado por los linfocitos T, por los linfocitos B. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué un macrófago está? Porque aquí juega un importante rol y ahorita vamos a ver por qué. Están las células naturalmente asesinas, conocidas comúnmente como las natural killer cells. La respuesta inflamatoria que siempre, fíjense, respuesta inflamatoria acompaña la respuesta de la agresión que causan los microorganismos en nuestros tejidos. ¿Qué hacen los microorganismos? Aunque ustedes no lo crean, pocos logran evadir y subsistir en nuestro sistema. Yo les voy a dar un punto. ¿Qué proceso entonces van a lograr tener estos microorganismos si han logrado evadir la primera respuesta, la segunda respuesta y la tercera? ¿Cuál será la evolución que nosotros hemos creado contra por los pocos que evaden y subsisten? ¿Qué habrá pasado? ¿Fuerte, Kevin? ¿Los antibióticos? Sí. No. ¿Alguien más? Resistencia. Fuerte. ¿Qué has dicho? Por favor, Lindita. Ahorita. Más o menos, pero no es. Este es un sistema que no va a lograr esterilizar esto y es la famosa adaptación que nosotros tenemos con los gérmenes, un proceso de adaptación. O sea, nuestro sistema inmune, aunque ustedes no lo crean, llega a ser un proceso de adaptación a los microorganismos y los microorganismos a nuestro sistema inmunitario. A una tolerancia inmunológica. O sea, tú estás dentro mío y te voy a tolerar. Te portas mal, te voy a matar. Más o menos así. ¿No? Y los microorganismos dicen, no me molestes porque si yo quiero, yo me puedo replicar y después te puedo matar igual a ti, ser humano. Entonces llega a un estado de tolerancia inmunológica. ¿Ya? Y esa es una tolerancia inmunológica no esterilizante de larga edad. Y por eso tenemos en la actualidad más de 1000 especies conviviendo con nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos y hacemos referencia a lo mismo, ¿no? Las barreras epiteliales tienen una acción física, pues. ¿Por qué?
Porque las barreras epiteliales, cada célula está unida y tiene una unión intercelular, ¿no es cierto? Los desmosomas y hemidesmosomas hacen que formen una verdadera barrera de protección contra cualquier agente extraño. Hay además flujo de fluidos, puede haber aire, barrido ciliar, todo esto es una barrera de defensa, porque en el flujo de fluidos, por ejemplo, está la saliva, el aire que va a ir a vehiculizar, a veces lamentablemente hacia adentro o hacia afuera, pero finalmente ese es un tópico que se tiene que ver desde ambos lados. Y el barrido ciliar junto con el moco tratan de eliminar la acción, ¿no?, de los microorganismos. En la barrera epitelial también encontramos una acción química porque hemos dicho que va a haber enzimas, van a haber, digamos, el pH gástrico, saliva, y hemos dicho las defensinas, ácidos grasos de la piel. Después vamos a tener las barreras, en las barreras epiteliales, la acción biológica como la flora microbiana normal, y va a haber competencia. Las bacterias van a competir contra otras bacterias, por eso no es bueno matar a las bacterias saludables. ¿Por qué? Porque van a empezar a invadir las patógenas. Y cuando las patógenas pueden invadir, ustedes saben que van a haber inclusive sustancias que las propias bacterias van a producir para matar a otras bacterias, como son las bacteriocidas, ¿no? Esta es una imagen que les permite a ustedes entender todo lo que hemos visto hasta ahorita. La primera, barrera de defensa constituida por las células, la integridad del epitelio, que está asociado a su vez también con glándulas, que pueden ser glándulas mucosas, glándulas sudoríparas. El mucus tiene sí una sustancias antimicrobianas como la lisozima, ¿no es cierto? También van a tener, inclusive aquí vamos a encontrar a la inmunoglobulina A secretora. Miren el limpiado mucociliar, porque el epitelio de las mucosas es cilíndrico ciliado, ahí están los microorganismos. Después tenemos la segunda barrera, los neutrófilos, o sea que tenemos una barrera extracorpórea, intracorpórea. Y esta es nuestra primera barrera de defensa, pero sabemos que esta es de los epitelios, ¿no? Y mucosas. Y luego cuando invaden los gérmenes que evaden estas barreras e invaden a nuestros tejidos, y encuentran la segunda barrera de defensa, que son los macrófagos. Ahora, nos tenemos que preguntar una cosa aquí. ¿Y cómo los macrófagos se pueden dar cuenta de que es un antígeno? ¿Y cómo los macrófagos saben que en otras células, por qué no atacan nuestras propias células? Entonces, para que nosotros respondamos a esta pregunta, tenemos que entender qué son los PAMs. Y, a ver, yo quiero preguntarles, ¿ustedes si han visto sistema inmune en alguna otra materia? Estamos empezando a ver en patología, doctorita. En pato, ya. ¿Qué han visto en pato? A ver, para ver que, digamos, yo pueda hacer un link. Hasta ahora un poco de cómo funcionan los linfocitos B y T, y sobre todo un poco de las respuestas autoinmunes o de hipersensibilidad. Ya. Bueno, entonces yo quiero que entender, o sea, yo quiero que ustedes también entiendan que la respuesta inmune se pone en marcha cuando nuestras defensas ya estamos en la segunda línea de defensa, en la segunda. Cuando nuestras células de defensa van a reconocer el carácter propio y el carácter extraño. Y esto es básico y fundamental. ¿Qué tiene un microorganismo para ser reconocido como extraño? Por eso lo atacan, porque el microorganismo tiene que tener algo para que nuestras células vayan y lo ataquen, porque no puede ser que una célula, ¿acaso nuestros macrófagos tienen ojos, tienen sentidos, tienen tacto? No, el macrófago es una célula.
y cómo una célula reacciona contra algo que también puede ser otra célula, inclusive nuestras propias células que les ha pasado algo a nuestras propias células. Entonces uno se pregunta eso y tiene que venir este concepto. El reconocimiento de lo extraño puede darse por estructuras, un reconocimiento de estructuras microbianas no propias, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y el reconocimiento de ausencia de estructuras propias. ¿Qué es eso? O sea, uno dice, ¿de qué está hablando? No sé, no sé de qué está hablando. A ver, todas nuestras células que hay en nuestro cuerpo, todas, absolutamente todas, tienen que tener algo que le permita a nuestro sistema inmune reconocerlas. Oye, tú eres de mi equipo, tú eres de mi cuerpo, de este cuerpo, por eso no te voy a atacar. Y esa estructura que permite el reconocimiento de lo que es propio de nosotros es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Qué hace un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1? Ustedes ya saben, porque ustedes han visto, porque yo les he dado. ¿Cuál es ese componente que tiene que sacar él y toditas nuestras células? Tienen que sacar para que nuestro sistema inmune no destruya nuestras propias células. Y saca el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? Un péptido propio. El péptido propio. ¿Qué es un péptido propio, Kevin? Algo que es como característico de cierta célula que permite a macrófagos saber que es algo propio de nuestro cuerpo. Exacto, es algo característico de la célula en sí. Por ejemplo, un miocito tiene que sacar su péptido propio, que es la miosina. Una neurona, ¿qué tiene que sacar? ¿Qué es algo propio de la neurona? Puede ser la mielina, porque están rodeadas de vainas de mielina. Listo, entonces tienen que sacar eso. Es como sacar su carnet de identidad. Cada célula de nuestro cuerpo tiene que sacar su carnet de identidad y decir, oye, no te vas a rayar conmigo porque yo pertenezco a tu cuerpito. No me vas a atacar. Ah, ya, mostrame tu carnet entonces. Entonces, todas nuestras células tienen que sacar con su bracito, que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, el péptido propio. Ah, entonces el macrófago, ¿qué hace? El macrófago, al ver que es propio, se desvincula y dice, no te voy a matar, ¿no ve? Pero yo les estoy contando como si fuese un cuento. Pero en realidad no es un cuento, ¿no? Es algo que ocurre. Y quiero mostrarles, ya, en un video les voy a mostrar, pero se está entendiendo. O sea, cuando un macrófago reconoce, o cuando un polimorfo nuclear reconoce, o cuando un linfocito T citotóxico reconoce que es un antígeno bajo dos circunstancias. Cuando una estructura presenta este patrón molecular que está asociado a los patógenos, o dos, cuando no tiene su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, como no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, la célula dice, oye, mostrame dónde está tu complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. No hay. Ah, entonces, si no hay, chao, te voy a matar, porque no tienes tu carnet de identidad, no tienes lo que yo necesito para reconocerte que tú eres de nosotros, pero como no tienes, te mato. Entonces, el carácter extraño se da solo en dos circunstancias. ¿Cuáles habían sido? Cuando es extraño, cuando nuestro cuerpo reconoce a otra célula, a otra partícula como extraño, cuando el microorganismo entra y tiene su PAMP, o cuando nuestras células no le muestran su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Clase 1. ¿Me estoy dejando entender o no?
Porque ustedes me pueden decir tranquilamente, yo no le estoy entendiendo. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo, chicos? Porque esto es básico y fundamental para lo que vienen. Y miren todo lo que viene, todo les estoy presentando, valga la redundancia, mi presentación que voy a dar aquí. Ya, aquí es. Entonces, miren, aquí esta célula sí expresa su complejo, aquí no, perdón, otra vuelta. Cuando por ejemplo, una natural killer mata a una célula normal presenta su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, la natural killer agarra y dice, ya tienes, y la deja ir. Pero si nuestra célula no tiene complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿qué hace una natural killer? Agarra sus perforinas y su Gram-Syme y la mata. Porque esta célula debería, si quiere ser parte de nuestro cuerpo y que nuestras células de defensa no maten a esta célula debe sí o sí presentar su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Si no tiene, la matan. Entonces, ahí estamos hablando de la ausencia de la estructura propia. ¿Y qué es un PAMP? Un PAMP, aquí tenemos un PAMP. Esta es una bacteria. ¿Qué es un PAMP? Es esto, es un patrón molecular asociado a patógeno. Esta bacteria aquí está en nuestro epitelio, se adhiere y la bacteria vivísima evade nuestro sistema, nuestra primera barrera de defensa. Pero aquí viene nuestra defensora, es una célula dendrítica que dice, no contaban con mi astucia, tú bacterita habías querido entrar, pero yo tengo esto para reconocerte. ¿Qué había sido esto? El receptor de reconocimiento de patógeno. Entonces esto se va a ligar aquí y esta la va a fagocitar y va a sacar el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y se lo va a presentar a otra célula para que se desencadene la respuesta de tipo adaptativo. Entonces, sí. ¿Puedes repetir cómo atraviesa la piel o la primera barrera? Sí, les voy a dar ahorita una animación. Entonces, primero quiero que me entiendan algo, por favor, todos. ¿Y saben qué me han dicho esta mañana? Me dicen, las clases virtuales tienen su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que se pueden grabar la presentación, le pueden sacar stream a las diapositivas y pueden después escucharlas, pero como sé que pasa que ustedes están en exámenes, son personas muy dispersas por sus grandes actividades, muchas veces no ven. Entonces, creo que hay temas que hay que volver a la presencialidad nomás, porque ahí están más atentos. Pero bueno, aquí, ¿qué es esto, chicos? Este Zoom es una bacteria. ¿Qué había tenido la bacteria aquí, chicos? ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? El PAMP. ¿Qué es un PAMP? Molecular asociado a patógeno. Muy bien, el patrón molecular asociado a patógeno. Ahora, Kevin me estaba preguntando, ¿me puedes repetir cómo es que la bacteria atraviesa el tejido? Kevin, una bacteria puede atravesar un tejido, ¿por qué? Porque puede ser una bacteria que tenga, ¿qué cosa? Una cápsula. Puede ser una bacteria que produzca, ¿qué? Enzimas que destruyen tejido. Y el uronidasa te destruye tu piel. Entonces, si tiene hialuronidasa, puede destruirte tu piel y atravesar la primera barrera de defensa. O puede tener una inmunoglobulina A1 proteasa, que sabemos que la inmunoglobulina A1 proteasa está en los fluidos. Y ahorita les he dicho esto. ¿Qué hay aquí? Hay moco, no sé, puede ser sudor. En el moco, ¿qué hay? Hay pues la inmunoglobulina A1 de tipo secretora. Si el microorganismo, si la bacteria es patógena, ¿qué va a hacer? Va a degradar a la inmunoglobulina A1 proteasa, va a producir alguna hialuronidasa y va a lograr entrar dentro de nuestros tejidos.
va a tener invasinas. ¿Qué son las invasinas? Es todos los, he dicho, ¿se acuerdan? Por eso es tan importante que ustedes repasen los otros temas, porque una bacteria que tiene plásmidos determinantes de patogenicidad, que son los plásmidos INF, pueden ser aquellos que codifican para diferentes enzimas que permiten que esta bacteria lesione nuestros tejidos e invada, pueda llegar a lesionar. Ahora también, ¿cómo puede esta bacteria entrar a nuestros epitelios? A través de heridas cortopunzantes. Cuando ustedes agarran y se hacen los piercings, o cuando se hacen hacer tatuajes, o cuando se cortan con un cuchillo, cuando se pinchan con el explorador. Eso ha logrado dañar la primera barrera de defensa y por ende le ha permitido a la bacteria invadir, entrar dentro de nuestros tejidos. Pero nosotros estamos dotados de mucha inmunidad. Y en la segunda barrera de defensa estaban los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. ¿Qué es una célula dendrítica? No es más que un macrófago situado en la piel, que parece un pulpo y que tiene muchos receptores de PAMPs. Por eso yo quiero que se me entienda muy bien. Entonces, ¿qué tiene una célula dendrítica? Tiene esto. No sé si he podido satisfacer tu curiosidad, Kevin. Sí, doctorita. Ok, entonces entra la bacteria y aquí ya se encuentra a la célula dendrítica. Entonces, la célula dendrítica, para reconocer al patógeno, tiene el PAMP. Entonces, es como aquí vemos, ¿no? Esta es la piel. Aquí se ha dibujado a un microorganismo. Esta es una bacteria. Está el patógeno, ¿no? Entonces agarra lesión por enzimas que produce lesión o por una herida, listo, pues entra. En nuestro sistema inmune entonces encontramos a la segunda línea de defensa, que es esta, y van a ver que dice célula presentadora de antígeno. En la superficie, ¿qué encontramos de la célula dendrítica? En la superficie de la célula dendrítica hemos encontrado a esto. ¿Qué era esto? Los receptores de reconocimiento de patógeno. ¿Qué se llaman estos? ¿Y qué se van a llamar esos aquí en la animación? ¿Qué se van a llamar estos? ¿Qué se llaman, chicos? Receptores de reconocimiento. Receptores de reconocimiento de Patógeno. patógenos, ¿ya? Ahora, les voy a complejizar un poquito más. Pasa que en los patrones de reconocimiento de patógenos están estos. Estos receptores de reconocimiento de patrones moleculares de patógenos son los Toll-like receptors, los CDs, el CD14, la beta-integrina, la lectina tipo C. Pero los más importantes son los Toll-like receptors. ¿Qué se llaman estos entonces, chicos? Un PRR, ¿qué había significado? Receptores de reconocimiento de patógeno. Sí. Gracias, Kevin. ¿Y el resto por qué no me está respondiendo? ¿Quién más me responde? Vos, Raciel, tú me estás respondiendo. Sagredo. Y el resto, chicos, no se está entendiendo. Jamie, Aide, Silvia. ¿Se está entendiendo o no? Realiméntenme, pues, chicos, si no se entiende. A ver, ¿cómo reconoce nuestro sistema inmune a los extraños? Sé que van a dar examen de patología con la doctorita Rodríguez. ¿Es de este tema? No, doctorita, son casos clínicos.
pero van a dar examen también de inmuno. Y quisiera que estén atentos hasta para que puedan responderle a la doctora. Bueno, chicos, quiero que se entiendan muy bien lo que estoy explicando, porque si no se entiende, por favor, interrumpan y pregunten, ¿ya? Entonces, y nadie me ha preguntado qué es un PAMP. Un PAMP, que es un patrón molecular asociado a patógeno, pero eso yo lo puedo decir, pero uno diría, ¿y qué es un PAMP? ¿Qué es un patrón molecular asociado a patógenos? Justamente son los lipopolisacáridos, las lipoproteínas, el peptidoglicán, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, inclusive el ADN, el lipoarabinomanano que está presente en las micobacterias. Eso es un PAMP. Eso es lo que está en la superficie de las bacterias. A ver, ¿qué es lo más superficial que hay en una bacteria gram negativa? Los lipopolisacáridos. ¿Qué es lo que está en la pared, la parte más superficial de una gram positiva? Los ácidos lipoteicoicos. Los teicoicos y los lipoteicoicos. Y después también puede estar el peptidoglicán. Sí, así van también por capas. Los lipopolisacáridos, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, el peptidoglicán. Una bacteria que muera porque ya ha llegado a su ciclo de vida, son 72 horas. Una bacteria muere a las 72 horas en nuestro cuerpo. No vive 80 años, 70 años, 20 años, 30 años, 50 años, no vive. Vive 72 horas y ¡tum!, se muere. Pero en este tiempo ya ha dado una generación, por eso nunca baja el nivel de bacterias en nuestro cuerpo porque se están dividiendo constantemente. Entonces ese su ADN que se ha roto también puede ser reconocido como PAMP, como un patrón asociado a patógeno. Esas son las partes del ¿Qué es lo que tienen que aprender a ver, chicos? ¿Con qué lentes quiero que miren? Por un lado, los atributos que tienen las bacterias, sus estructuras. Y por otro lado, no puede ser que nuestro cuerpo, hay bacterias. No, tiene que haber una respuesta ante la presencia, ante la invasión del patógeno. Y esa respuesta es nuestra respuesta inmune. Y muchos de ustedes se confunden tanto. Me están diciendo que los microorganismos fagocitan. O sea, le están dando una propiedad a un microorganismo que corresponde a la otra parte, es decir, a nosotros, ¿no?, a nuestro sistema inmune. Las únicas células que pueden fagocitar son las células de nuestra respuesta inmune. Los microorganismos no tienen esa facultad, no tienen esa propiedad. Y todo tiene que ver con patogenia de la infección. Es ahí donde está todo. Entender inclusive cómo entran las bacterias a nuestro sistema inmune. Han visto, la gangrena gaseosa es una enfermedad causada por una lesión cortopunzante, ha entrado y ha sobrepasado tanto que ya lamentablemente ahí ya no hay ni siquiera respuesta adaptativa, no hay nada. Lamentablemente hay que cortar la pierna porque ganaron los microorganismos y nuestro sistema inmune fue pero a veces nuestra respuesta inmune es tan exagerada que a veces en vez de ayudarnos va en contra también. Entonces, quiero que aprendan a ver qué serían entonces los patrones moleculares asociados a patógeno. Son los lipopolisacáridos, los ácidos lipoteicoicos, los ácidos teicoicos, el peptidoglicán, las lipoproteínas bacterianas, el ADN, el lipoarabinomanano, y hay muchos otros más. Inclusive las exotoxinas. Son patrones moleculares asociados a patógenos. Ahora, ha entrado la bacteria con eso. Nuestras células de defensa tienen que tener pues algo que reconozca, así como es como un rompecabezas, ¿no es cierto? Esto va a entrar aquí. Entonces, ¿qué es esta otra parte? Es la parte de nosotros que reconoce a esta parte bacteriana. ¿Qué se había llamado esta parte por parte de nuestras defensas? Los receptores. Reconocimiento. Exacto. Ahora, ¿estos cuáles son? Porque
que me digan receptores de reconocimiento patógeno, y yo les digo cuáles son, no saben. Ahora ya también conoceremos cuáles son esos famosos receptores, los Toll-like receptors. Los CDs, ustedes seguramente han, ya en virus, por ejemplo, van a hablar del CD4, del CD, un montón de CDs. ¿Qué había sido un CD? Un receptor que reconoce al patrón asociado a patógeno. Y dentro de esos entonces están los Toll-like receptors. ¿Qué es un Toll-like receptors? Aquí que dice TLR. ¿Qué es un TLR? Toll-like receptors. Entonces, ¿qué ha pasado con la bacteria? Ha entrado, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está ese patógeno? ¿Dónde está esta bacteria? La bacteria ingresa. Muy bien, ingresa la bacteria, daña nuestro tejido. Y aquí está nuestra célula dendrítica, que después vamos a decir que es la célula presentadora de antígeno. Aquí está el Toll-like receptor. ¿Qué va a censar? Miren, justo va a reconocer, ¿ve? Va a despertar a todos los Toll-like receptors. Entonces, este es el patógeno. Estas sus patitas son los PAMPs. ¿Y estos qué son? Los receptores. Ahí está, ya lo agarró. Entonces, ¿qué ha hecho? El Toll-like receptor, ¿para qué sirve, chicos? Chicos. Hola. Para poder identificar. ¿Para qué sirve? Ha identificado, y no solo lo ha identificado, se ha unido a él, ¿no es cierto? Es como fichas de qué, de rompecabezas. Entonces, una vez que pasa esto, han visto qué ha pasado con este Toll-like receptor, se ha activado. Entonces, ¿qué hace el Toll-like receptor? Esta es nuestra membrana de nuestra célula dendrítica. Está la membrana, los fosfolípidos, la doble cadena, y activa a estas otras dos moléculas. ¿Qué se llaman estas moléculas? Miren, estas moléculas se habían llamado, y miren, activan a esta tercera molécula, ¿no es cierto? Ahí está, esta está activada, y esta está constituida a su vez por tres partes, ¿no? Miren, ahí está activada esta molécula, y van a ver a esta otra. ¿Qué se llama esto? Se había llamado factor NFKB, y este es el inhibidor de este factor. Entonces, esta molécula, esas moléculas que han sido activadas, esta va a ir, miren lo que le hace. Lo destruye, lo toca y lo va a destruir, o sea, va a inhibir. No, sí, lo tienes que soltar al factor NFKB. Inhibe al inhibidor y lo destruye. Entonces, ¿quién se libera? El factor NFKB. El factor NFKB va a ir dentro de nuestro núcleo y se va a ir a nuestro ADN. Va a abrir burbujas de transcripción, y las burbujas de transcripción de ciertos genes se van a abrir, y de ADN se va a formar ARN, y de ARN se va a ir a formar, ahí están, citoquinas y quimioquinas. Estas citoquinas y quimioquinas van a ser liberadas ¿por quién? Por esa célula dendrítica. Miren ahí, van a ir. Algunas se van a quedar como receptores intramembranales. Las citoquinas, ¿qué van a hacer? Van a empezar además a producir, ¿qué cosa? Van a empezar a producir inflamación. ¿Qué ha pasado aquí? Quiero que entiendan algo. Esta célula, aparte de tener los Toll-like receptors, tiene una función de fagocitosis. Entonces, lo que ustedes están viendo debería ser no tan así que el patógeno va, sino que esta va a ir a formar el fagosoma. Este es el fagosoma, estos son los lisosomas, se unen, destruyen al patógeno. Miren, lo están destruyendo, fragmentos del patógeno. Y este es el famoso complejo mayor de histocompatibilidad clase 2.
no es el clase 1. El clase 2, entonces, ¿qué hace? El complejo mayor de clase 2 saca el péptido propio o el péptido del patógeno. ¿Qué está sacando? Quiero que vean. ¿Qué está sacando? Péptido de El péptido del patógeno. Ahí está la cabeza del patógeno. Entonces, ¿qué va a hacer esta célula dendrítica a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2? Ahí está, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 con el antígeno. Y lo que va a hacer, se va a convertir en una célula presentadora de antígeno. ¿Y qué va a hacer nuestra célula dendrítica? Va a ir y le va a presentar el antígeno, por ejemplo, a este linfocito. Es un linfocito T-naive. ¿Han leído? T-naive. Naive. ¿Qué es un linfocito T-naive? Un linfocito T-naive, chicos, es un linfocito virgen. Virgen. Significa que no ha tenido nunca jamás contacto con patógenos. A ver, cuando nosotros veamos células del sistema inmune que después vamos a ver, quiero que se entienda algo. Y ustedes deben estar viendo esto en, como les decía, en patología, en fisiología. Quiero que entiendan una cosa. Todas nuestras células, todas, absolutamente todas, nosotros provenimos de una célula madre, que es la unión de un óvulo con un espermatozoide, y se forma una célula madre totipotencial. Las células madres son células indiferenciadas. Esta totipotencial se va a ir a, ¿cómo les puedo decir? Se va a ir a diferenciar en 3 hojas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De estas 3 hojas embrionarias empiezan a proliferar tipos de células que van a dar origen a nuestro cuerpo. Células neuronales, musculares, los glóbulos rojos y todo aquello. De ser célula totipotencial, cuando ya se van diferenciando cada vez más, ya son pluripotenciales. Existe una célula madre pluripotencial que está en nuestra médula ósea. No sé si me estoy dejando entender o estoy hablando ya muy, muy profundo. No sé si ustedes han visto todo esto. Por eso quiero que, si no se entiende algo, que por favor me interrumpan y me digan, yo no estoy entendiendo. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Sí, doctorita. ¿Perdón? Ya. Sí, doctora. Entonces, ¿a qué me voy, chicos? Que la célula madre, un momentito, por favor. Van a disculpar. Hola, les decía, perdón. Entonces les estaba diciendo que en nuestra médula ósea, de nuestros huesos largos, sucede algo muy importante. La médula ósea, chicos, de nuestros huesos largos, es el órgano más importante por medio del cual nosotros podemos tener células de la respuesta inmune. Es ahí donde se van a ir a realizar lo que se ha denominado la ontogenia de las células. O sea, nuestra célula madre, hay células madre pluripotenciales en nuestra médula ósea. Entonces, nuestra médula ósea, bajo ciertas citoquinas, porque hay citoquinas, miren, hay citoquinas. Aquí está la célula estromal de la médula ósea, o sea, el estroma, hay células que forman el estroma. Ustedes tienen que conocer estos términos por histología. El estroma, ¿alguna vez han comido pollito? ¿Han comido pollo, no sé, Kindon, Chester, no sé, y han comido el hueso? Cuando parten el hueso, ¿cómo está la médula ósea? ¿Alguien me podría relatar?
¿Nadie ha comido pollo? ¿O estoy sola? ¿Se ha cortado mi comunicación? Hola chicos, yo estoy hablando. ¿Se está entendiendo o no? Sí, Sí, doctorita. doctorita. Ya, pero entonces les pido, por favor, respóndanme. ¿Cómo es a ver, descríbanme lo que cuando rompen el hueso de un pollo. La médula está como que coagulada. Ahí. ¿Ya? ¿De qué color es? Negruzco. Negruzco, rojizo, Oscuro. ¿no es cierto? Ya, ese es el estroma. ¿Saben qué es el estroma? Es el tejido de sostén de la médula ósea. Esas células estromales son células madre, Por eso cuando una persona tiene, por ejemplo, los Carcas, uno de los Ulises muere por cáncer, ¿no es cierto? Y esto viene a colación a fisiología. Cuando, digamos, hay una sobrepoblación de leucocitos, la enfermedad se llama, es un cáncer llamado leucemia. Lo normal son 10.000, que haya 90.000, ya pues es un cáncer, hay una leucemia. ¿Por qué 90.000? Peor si hay 200.000. 200.000 células, por Dios. Hay algo que está pasando. No es una superinfección, no es. Eso ya es un cáncer. Entonces, esas células que están en el estroma de la médula ósea se empiezan a diferenciar. ¿Y por qué se diferencian? ¿Qué hacen que esa célula indiferenciada se diferencie en un clon de células específicas? Son las citoquinas. Entonces, esta célula madre, que es pluripotencial, por estas que están en el estroma, se pueden ir a diferenciar en una estirpe de tipo mieloide o en células de tipo linfoide. Esta célula madre, esta es otra célula madre de estirpe mieloide. O sea que hay 3 niveles de células madre. Las totalmente indiferenciadas es la totipotencial y de ahí surgen todas las células que conforman nuestro cuerpo. Pero el nivel de diferenciación, es decir, se va diferenciando, es como el ser humano, ¿no es cierto? Cuando estamos en el vientre materno, lo primero es la mórula. No hay un ser vivo, no hay cabecita, no hay manitos, no hay bracitos, nada. Entonces esa es una célula madre totalmente indiferenciada llamada célula madre totipotencial. Cuando ya empieza a diferenciarse los diferentes tejidos, siguen siendo células madre, pero ya un poco más diferenciadas. A esas células madre más diferenciadas se las llama pluripotenciales, porque todavía tienen potencial para diferenciarse, pero ya no en cualquier célula, en un tipo de célula más específica. Por ejemplo, estas se van a ir a diferenciar en una célula madre de estirpe linfoide y esta célula madre se puede ir a diferenciar ya cada vez más en lo que es un progenitor del linfocito T, un progenitor del linfocito B y la total y absoluta diferenciación es cuando ya se convierte en el linfocito B. Esto ya es el nivel máximo de diferenciación. Aquí, por ejemplo, este es un progenitor del linfocito T y su máxima diferenciación, es decir, donde ya no se diferencia más porque ya ha llegado a ser el cisne tan lindo y todo que era, es el linfocito T. Ha llegado a ser eso, el linfocito T o el linfocito T citotóxico. Entonces, fíjense, las células madre tienen 3 niveles de diferenciación grandes, las totipotenciales, las pluripotenciales y las multipotenciales. Las multipotenciales pueden dar origen a otras estirpes celulares. Miren, esta es una multipotencial, esta era pluri, esta es multi. ¿Por qué es multi? Porque a partir de ciertas citoquinas, esta multipotencial de estirpe mieloide se puede ir a diferenciar en un progenitor granulocito monocito y bajo ciertas citoquinas, como por ejemplo el factor de crecimiento monocito, va a hacer que este se convierta en monocito.
bajo el factor estas son las citoquinas, por eso las citoquinas son importantes para que estas células maduren. Ese es el factor de crecimiento monocito granulocito, pero que se ha ido a diferenciar en un granulocito, en un neutrófilo. Los monocitos están en la sangre y todavía se pueden ir a diferenciar un poco más cuando estas van a nuestros tejidos. Por eso un macrófago que está, digamos, en el hígado es la célula de Kupffer. Cuando un macrófago se va al tejido nervioso es la microglia. Cuando un macrófago se va al hueso es el osteoclasto. O sea que el máximo nivel ya de diferenciación es el osteoclasto, la microglia. Pero todos estos, ¿de dónde surgieron? De una célula madre estromal de la médula ósea, que es una célula pluripotencial. Una vez que hemos entendido esto, chicos, entonces pasamos a seguir explicando lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces, esta célula sí, dime. A partir de lo que son las células estromales, surge el estirpe linfoide mieloide, ¿verdad? La estromal es del estroma, ¿no ve? Del estroma de la médula ósea. Una célula estromal de la médula ósea, es que esto tengo que darles yo mira que te voy a mostrar qué pasa, por ejemplo, en la maduración. Células. Es que este es el segundo tema, que no tienen que faltar, por favor, la siguiente clase, porque esto es un tema bien complicado. Por favor, no quiero que falte. ¿Dónde está la diferenciación de un linfocito B? ¿El linfocito B? Sí, pero aquí, ¿qué ha pasado? Tengo una ausencia de una diapositiva súper archi mega fundamental. Van a disculpar, necesito buscar esto para que ustedes me entiendan. Ya, aquí está. Un linfocito B. Mira, ¿qué dice aquí? Célula del estroma de la médula ósea. O sea, esta célula del estroma de la médula ósea, que es una célula que tiene forma ¿de qué tiene? ¿Qué forma le ven a esta célula? Es esta, ¿no es cierto? Es una célula estrellada. Esta célula del estroma, ¿qué había sabido hacer, chicos? Liberar, ¿qué? Múltiples citoquinas. ¿Para qué libera estas múltiples citoquinas? Para que otra, digamos, aquí había otra célula estromal. Una célula estromal puede inducir a otra célula estromal a que esta célula estromal se convierta en una célula pluripotencial. La célula ya convertida en una célula, o sea que miren por eso, ¿cuál es la estrella del show aquí? Ella, la que está al centro. Esta es una célula que está en la médula ósea. ¿Qué tipo de célula es esta? En el fondo, esta célula es una célula pluripotencial, porque todavía no está diferenciada. Entonces y aquí hay otra estromal, ¿qué hace esta? Agarra, le manda una citoquina y esta se convierte en una pluripotencial. La pluripotencial, bajo ciertas citoquinas, se va a convertir en otra más diferenciada, que esta es pluripotencial, esta otra, ¿qué sería? Que ya está un poco más diferenciada. ¿Qué sería esta de acá? Multipotencial. ¿Pero de qué estirpe? Mieloide. Y o sea que va a dar a todo un origen de células de estirpe mieloide, que son las células de la respuesta inmune inespecífica. Es decir, que toda esta célula mamá, es como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Todavía va a tener, es como que esta hija va a tener sus hijitos. ¿Y qué van a hacer estos hijitos de aquí? Sus nietos de esta señora de acá. Esta célula es un progenitor monocito granulocito. Esta hija que ha dado lugar se ha diferenciado en un neutrófilo y en un monocito. Esta es una señorita que va a ir a vivir a otro lugar
se va a ir a Santa Cruz y va a cambiar de morfología un poco porque va a crecer, porque era una niña y se hace una mujer, listo. ¿En qué se convierte? Al migrar del vaso sanguíneo, porque todos estos están en sangre, cuando este monocito migra a los tejidos, cambian inclusive su nombre y pueden tener morfologías características de este tejido. Este es un macrófago que va a cambiar de nombre si se establece en el hígado. Si se establece en el hígado es el macrófago, ese macrófago se va a llamar célula de Kupffer. Es como que una señorita que se va a Santa Cruz es una cambita, listo, cambita. Una que está en Cochabamba es una cochal, una paseo. Entonces, estos macrófagos cambian de nombre de acuerdo al lugar, al tejido donde van a ir a residir. Se van a llamar células de Kupffer. Cuando se va al hueso, ¿qué se llama el macrófago? Osteoclasto. Osteoclasto. Cuando se va al tejido nervioso, ¿qué se llama? La microglia. La microglia. Y así los macrófagos migran a los tejidos, porque un macrófago tiene que estar en el tejido. ¿Por qué tiene que estar en los tejidos? ¿Por qué? Porque son nuestra segunda línea de defensa. Si un microorganismo osa atravesar la piel, el macrófago que está en todita nuestra piel, en toditito, desde nuestra frente hasta el dedo gordo de nuestro pie, ¿qué se llama el macrófago de la piel? Los de Langerhans. Las células de Langerhans. Y es el macrófago más abundante. Y es el que siempre se lo pone de ejemplo. Y es el primero en reconocer si entra o no entra. Este es el primero en darse cuenta. Y como es la segunda línea de defensa, está ahí. Este es uno que está, hagan de cuenta que está en la piel, porque también hay células dendríticas en sangre. Entonces, chicos, ¿para qué yo me he desviado tanto si yo tenía que hablarles del linfocito T-Night? Ahora, ¿qué es un linfocito T-Night? Es un linfocito virgen. ¿Por qué se llama virgen? Porque, chicos, los linfocitos hemos visto acá, y eso es lo que yo quiero que por favor no se me olviden never in the life, que hay células que están involucradas en la respuesta altamente, ¿qué sería esta? Específica. Específica, que solamente va a actuar contra un patógeno. No va a ir a atacar como estas otras a cualquier agente. ¿Y por qué tiene especificidad contra un patógeno? Por favor, ¿por qué? No entiendo eso. Ok, les voy a explicar por qué. Porque este linfocito T, para poder reaccionar, tiene este linfocito T, miren aquí, ahí está el patógeno, este es el macrófago, digamos que ha lesionado nuestra piel, el macrófago destruye, este es complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y le va a ir a presentar esto a un linfocito T, ¿no es cierto? Ya, este linfocito T es virgen. ¿Qué quiere decir? Que este es su receptorcito, que se llama receptor de célula T, TCR, nunca había entrado en contacto con un antígeno. Y cuando hace el switch inmunológico, este bracito del linfocito T adquiere esa formita y deja de ser NIDE para convertirse en un linfocito B o T de memoria. ¿Y por qué es un linfocito T o B de memoria? Porque al tener esta formita ya, es decir que un linfocito B virgen, ¿cómo es aquí? ¿Cómo está su receptorcito? ¿Ya tiene forma o no tiene forma? No tiene forma. No tiene forma. Cuando no tiene forma, ¿qué se llama? Linfocito naive. Naive. Y naive, en otras palabras, ¿qué es? Virgen. 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 ¿Por qué se necesitan linfocitos vírgenes? Imagínense, chicos, que aquí ya ha adquirido una forma. Ahí está adquiriendo una forma. Y si ya tiene esta forma, ¿qué va a hacer? Solo va a reaccionar contra antígenos que tienen esa forma.
¿Cuántos antígenos entran en su cuerpo cada día, chicos? Por favor, díganme cuántos. Miren, este, por ejemplo, ya tiene formita. Este es su receptor, ya tiene forma. Entonces, ¿este linfocito es virgen o es de memoria? De memoria. Es de memoria. ¿Por qué es de memoria? Porque su receptor ya tiene forma. Y este va a ir a reaccionar solo con los antígenos que tienen esta formita triangular. Y digamos que sea eso de un COVID. Pero imagínense que ustedes van un fin de semana al Chapare y son picados por un zancudo que les inyecta el virus de la fiebre amarilla. ¿Este linfocito va a actuar contra ese virus? No. ¿Por qué? Porque ese otro virus va a tener sus péptidos, ese pedacito que ustedes han visto aquí, va a ser de otra forma. Podría ser oval, podría ser de cualquier forma. Entonces, este linfocito no va a poder actuar con ese porque ya tiene memoria solo para atacar al otro virus, al COVID. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestra médula ósea? Nuestra médula ósea tiene que sacar cantidades industriales de linfocitos benign, vírgenes, muchos vírgenes. Hay tantos vírgenes. ¿Por qué es importante tener linfocitos vírgenes? Porque nosotros nos ponemos en contacto día a día, por lo menos con unos 100 antígenos. Cuando ustedes van caminando por la calle, cuando ustedes se sientan en el pupitre, ¿cuántos de sus compañeros no habrán estornudado, habrán traído el dinero que les han devuelto? Sus manos no se han lavado, sus manos están tocando el pupitre, ustedes están tocando el pupitre, se llevan su mano a su nariz, entran en contacto todo el tiempo, cuando están tallando en dentaria, se cortan con un estilete por cortar el jabón, se han cortado. Entonces han entrado N cantidad de microorganismos a su cuerpo. Si solo hubiera un linfocito y este fuese ya un linfocito de memoria, no podría atacar, no podría responder, no podrían haber otros anticuerpos. Por eso las vacunas tienen el propósito de ir a sensibilizar a linfocitos B vírgenes para que los linfocitos B, por ejemplo, produzcan anticuerpos con la misma especificidad que su receptor. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, cuando ustedes ven esta animación, ¿qué está pasando? Este es un linfocito virgen. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad. Miren, ahora sí ha tenido formita. ¿Y qué va a pasar? Este va a liberar, el switch va a hacer que este libere las citoquinas. ¿Qué va a hacer? Se va a empezar a clonar. Va a estimular a que se clone y va a empezar a clonarse. Ven, miren cómo se clona. Entonces, de uno cuántos ya van a ver no sé cuántos, y va a haber una generación impresionante de linfocitos, y ese es el objetivo de presentar el antígeno a un linfocito T o a un linfocito B naive. Estos se van a clonar y estos van a amplificar la respuesta inmune porque después van a ver, es que esto es el tema de la segunda parte. Ahorita tengo que terminar lo que es inmunología general. Yo ya estoy hablando de lo que es la segunda parte. Pero quiero que se entienda, chicos, que cuando nosotros hablamos de respuesta inmune, entonces tenemos que entender algo que es muy importante, que es básico y fundamental. ¿Qué es lo básico y fundamental? Que cuando hablamos de la respuesta innata, cuando ya pasa cuando los microorganismos ya atraviesan nuestras barreras, ¿cuál es la segunda línea de defensa? ¿Cuál es? Fuerte. Las células. Las células de la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Y también ustedes tienen que acordarse que también tenemos
el sistema de complemento, que tengo que hablar también de eso. O sea, en la segunda línea de defensa pueden estar las células, el sistema de complemento también, chicos. Pero finalmente, cuando hablamos de células, ¿cómo una célula de nuestra respuesta inmune se da cuenta de que es extraño el antígeno? O sea, ¿cómo reconoce que es un antígeno y que no es un antígeno? Por la presencia del PAMP y por la ausencia de lo que es el péptido propio. Exacto, esa es la forma de darse cuenta de que es algo extraño en nuestro cuerpo. Es algo extraño. Y ustedes ni siquiera, chicos, no me han preguntado, ¿y cuándo una célula no presenta complejo mayor de histocompatibilidad, doctora? Todas, yo les he dicho todas las células de nuestro cuerpo tienen que tener complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, ¿cuándo no hay eso? ¿Cuándo no hay? Y tienen que asociar ya con patología, lo que están viendo con la doctora. Vamos, ¿cuándo no hay? Cuando no es una célula de nuestro cuerpo. A ver. Yo les voy a decir cuándo no hay. Cuando la célula se vuelve cancerígena. Una célula cancerosa, como se empieza a replicar, pero en velocidades pero impresionantes, lo que hace, chicos, es perder su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Qué dice aquí? Célula anormal, una célula transformada, una célula cancerosa. No tiene complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 porque se está replicando a velocidad luz, es decir, rápidamente. Entonces, nuestras células, que son las natural killer cells, tienen mecanismos para reconocer eso y matarlas. Entonces, ¿cuándo actúa nuestro sistema inmune? Contra nuestra propia célula, no es contra un microorganismo. Cuando esta no tiene, cuando había sido una célula anormal, una célula cancerígena. Y también cuando actúa por los PAMPs. Entonces, esas son las dos formas de reconocer el carácter propio del carácter extraño. Luego van a estar la secreción de las citoquinas, las quimioquinas, va a haber la respuesta inflamatoria, sabemos que no es específica y no es de memoria. La innata no es de memoria todavía, ¿no es cierto? Ok, pregunta para llevarse puntos. El que responde me dice, ¿qué es la inmunología entonces? Son todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para defenderse de los agentes extraños. Veamos, ¿quién más quiere responder? Gracias, Kevin. Es un sistema que puede ser propio o adquirido con el tiempo, por el cual el cuerpo se defiende de los microorganismos extraños o agentes que puedan lesionar o dañar los tejidos. Muy bien, Saraí. ¿Quién más? Es un conjunto de acciones que tiene el organismo después de los agentes patógenos u otros microorganismos que pueden atacar, ya sea de manera innata o adquirida. Ya. Ahora voy a dar. ¿Alguien más? Los mecanismos de defensa de la integridad biológica del organismo. Ya. Ahora se van a poner la respuesta. Miren, este es nuestro lado. ¿Qué es este otro lado? Los patógenos. Entonces, nuestro sistema inmune, ¿qué hace? Reconocimiento de lo propio del extraño. La inmunología básicamente se basa en eso. El fundamento de la inmunología es el reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Cuando es propio, no reacciona contra nosotros. Cuando es extraño, sí reacciona contra nosotros. Por eso es básico y fundamental que nosotros sepamos, o sea, que conozcamos cómo nuestro sistema inmune reconoce lo extraño. Y estos dos bloques son los importantes. El reconocimiento de PAMPs. ¿El PAMPs por parte de quién? El antígeno.
por parte de los antígenos de los microorganismos. Y el reconocimiento de ausencia de estructuras propias, la falta de el complejo mayor de histocompatibilidad humana. exacto. Es eso. Yo les voy a dar a 2 puntitos a los que han respondido de manera, han sido intencionales. Y a mí me gusta la intencionalidad, ya sea asertiva o incorrecta o correcta, pero la intencionalidad es lo importante. Para hacer cambios en la educación hay que ser intencionales, participativos, críticos, pero no una crítica destructiva, sino una crítica constructiva. Y saben que, chicos, aprendan de una vez eso, ¿no es cierto? Quiero que por favor sean intencionales. Hay que tener la intención. Y por favor, si se equivocan, ¿qué les importa? Están aprendiendo. Cuando uno aprende, se equivoca. El que no habla, el que no participa, no se equivoca. ¿Por qué? Porque no ha tenido la intención. Y para aprender, chicos, hay que ser intencionales. ¿Ok? Es eso. Entonces ahí tenemos los PAMPs. ¿Qué tipo de receptor de reconocimiento patógeno hemos estudiado ahora? Los TLR. ¿Qué son los TLR? Toll-like receptors. Muy bien, los toll-like receptors. Y los PAMPs son, ya sabemos quiénes son los PAMPs. Ahora reconocemos quiénes son los toll-like receptors y apréndanse también los CDs. Esos son los que reconocen también patrones moleculares a patógenos. Las beta-integrinas y las leptinas, ¿ya? Entonces, miren, los toll-like receptors en humanos van del 1 al 9 y cada uno está especializado para reconocer un tipo de PAMP. Por ejemplo, el del toll-like receptor 6 o el toll-like receptor 1 puede reconocer lipoproteínas, lipoarabinomanano, lipopolisacárido, y miren, de porfiromona gingivalis, ¿no es cierto? El peptidoglicán de gram positivas, en levaduras, van a ver esto recién en levaduras, por favor, igual en T-cruci, pero estos son el 6 y el 1. El tipo 4, lipopolisacárido. O sea, fíjense que el lipopolisacárido es bien. Miren cuántos toll-like receptors ya van a ver. El T2 también, miren, este es el TLR2 y el TLR6 y el 1 son de este colorcito. ¿Ya? Después tenemos el lipopolisacárido, el TLR4. El flagelo por el TLR5. El ADN por el TLR9. El ARN por el TLR3. Contamos. 1, 2, aquí está el 3, 4, 5, 6, no hemos visto el 7 ni el 8 y el 9 está aquí. Entonces es eso, ¿ya? Y lo que hemos visto en la animación es, llega la bacteria, miren aquí está reconocida por el toll-like receptor 4, y lo que desencadena son estas dos moleculitas, que son el IRAC y TRAF. Estas van a ir a liberar ¿a quién? Al factor NFKB. ¿Qué es un factor NFKB? El factor NFKB es un factor de transcripción que va hacia el núcleo, abre las burbujas de transcripción y de ahí se empiezan de ADN a ARN y de ARN se pueden sintetizar citoquinas, quimioquinas o mayores receptores de superficie, como hemos visto. O sea, eso parece muy complejo, ¿no es cierto? Pero cuando vemos la animación es más bonita. ¿Por qué? Porque en la animación hemos visto eso. Ahí está. Llega. Ustedes han visto acá. Ahí están los toll-like receptors. ¿Cuántos tipos de toll-like receptors habían habido? 9. Si esta es una bacteria gram negativa, ¿qué sería esta su patita? ¿Qué serían las patitas? Lipopolisacárido. Activa este por internamente, ¿a quién activa? Al factor, ¿qué es esto? A TRAF, IRAC. No, otra, sí.
TRAP, Irak, no importa ya. Este se ha activado. ¿Y qué va a hacer este? Lo más importante que hace esta recién es, por favor, mil disculpas. Esta es la molécula. Esta es TRAP. La que ven así con los dos muñequitos es TRAP. Los otros dos que están viendo, no importa, esto ya es demasiado molecular, es Irak, ¿no? Las moleculitas que se han activado, algunas actúan activando a estas, miren, a cualquiera de estas actúan, pero estas actúan sea por esta ruta, por esta otra ruta, por esta otra ruta, miren, flechas, ¿a quién indican? De Irak, ¿a quién? TRAP. Entonces, ¿quién es TRAP? De tráfico, acuérdense, ¿ya? ¿A quién activan? Ay, perdón. ¿Quién sería esta? Miren, estas son las MD, van a ver sus nombrecitos. Ahí están sus nombrecitos. Ya no importa, esto es solo para que entiendan. Tampoco es para que sepan así ese nivel. Ahí están, ¿ven? Está Irak, este es Irak. Y esta es la otra MDR4, ¿no ven? Irak, esta sería la TRAP. Este es TRAP. TRAP activada. ¿A quién va a ir a activar esta? ¿A quién activa? Al inhibidor. Ahí está. Esta va a ir a activar al inhibidor. ¿De quién? ¿Quién es este? El factor NF-κB. Exacto. ¿Qué es un factor NF-κB, Kevin? Era uno que permitía activar diferentes vías. Es un factor de transcripción. ¿Y dónde se va ese? Al núcleo. El factor NF-κB, ¿qué hace? Abre burbujas de qué? Transcripción. De transcripción. Exacto. Y de ADN, ¿qué se va a formar? ARN, de ARN va a ir al ribosoma y el ribosoma va a sintetizar ¿qué? De aquí parece que está bien, pero no es así. Se sintetiza en los ribosomas. Dice que se van a ir a sintetizar citoquinas o mayores, ahí está, fíjense, mayores marcadores de superficie. Este es un marcador de superficie. Miren, ahí está. Y después se va a dar la fagocitosis misma. Una vez que hay fagocitosis, se forma el fagosoma, se unen los lisosomas, destruyen al antígeno. ¿Y quién saca un pedacito del antígeno? El complejo mayor de histocompatibilidad 2. Clase 2. El 2 presenta el antígeno. ¿Y el 1 qué hace? El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿qué hace? Presenta el propio. Exacto, para que otra célula no venga a dañar a esta célula. ¿Y en qué se constituye cuando ya tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2? ¿En qué se convierte esta célula? En una célula presentadora de antígeno. ¿Por qué se llama célula presentadora de antígeno? Porque va a ir a presentar al antígeno, ¿a quién? A un linfocito. ¿Qué se llaman estos sus bracitos del linfocito? ¿Qué se llaman estos bracitos? El TCR. ¿Y qué va a tener? ¿Qué va a tener? Una forma ya definida, ¿no ve? Ya deja de ser knife. ¿Y en qué se convierte? Linfocito de memoria. De memoria. Y miren, este otro, que es el CD28, se ha unido a este CD80. ¿Para qué? Para estimular a citoquinas. ¿Para qué se liberan citoquinas? Estas citoquinas van a llegar al mismo linfocito para que este linfocito luego se prolifere. Miren, van a llegar. Y las citoquinas, miren, tantas citoquinas. Interleucina 12, 4, 6, factor de necrosis. Había TNF alfa, ¿no? Que se proliferen, ¿no es cierto? Y esto va a ayudar a eso, a la diferenciación, maduración. Bueno. Entonces ya han visto los Toll-like receptors. Ahí está el factor NF-κB, que sirve para qué? Para que abran burbujas de transcripción. Ahí está, miren, el Toll-like receptor. El primero es el MD
88 y el IRAC. IRAC activa a TRAF y TRAF libera, destruye a este que era el inhibidor y libera ¿a quién? Al factor de transcripción NFKB que se entra dentro del núcleo, activa y abre burbujas de transcripción. Ahí está. ¿Esta quién es? ¿Quién es esta? Célula dendrítica. Sí. La dendrítica es la que está en nuestra piel, tan importante, ¿no? Tiene, miren, reconocimientos a patógenos que pueden ser CDs. Aquí también hay los toll-like receptors. Finalmente, ¿qué pasa? Entra el patógeno, lo procesa, lo fagocita, libera algunos. ¿Y qué hace? Por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, saca una parte de este patógeno y lo presenta a un linfocito T, NIFE. Y esto también ayuda, este B7 hace que esta célula dendrítica libere, ¿qué cosa? Las citoquinas que activan al linfocito T para que se vaya a proliferar. Y le da formita. Y de ser virgen pasa a ser un linfocito B de memoria. ¿No? Entonces, fíjense todo lo que hace. Esto ya hemos visto. Y la parte de la ausencia es que no haya complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, la natural killer la natural killer tiene dos tipos de receptores. El receptor CAR, que es el receptor de la activación del asesinato, y el KIR, que es el receptor inhibidor del asesinato, ¿no? Entonces, como estos dos están, primero se activa, entonces activa el asesinato, pero como hay complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, inactiva el asesinato. Lo enciende, lo apaga. Eso pasa en una célula normal. En una célula cancerígena, entonces, ¿qué hay? Ausencia de lo propio. ¿Qué ausencia es? El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, se activa. Y es el activador del asesinato. Se queda activada. Como no hay complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, como se queda activada, esta ataca, liberando ¿qué cosa? Sus perforinas y sus gram sign, y van y destruyen a la célula cancerígena. Y en la respuesta adaptativa ya hemos visto, o sea, que la célula presentadora de antígeno es la que hace, la que activa a la respuesta adaptativa. ¿Quién es una célula presentadora de antígeno, chicos? A ver, rápido. El macrófago, la célula dendrítica y el linfocito B. Muy bien. Es un macrófago, una célula dendrítica, inclusive un linfocito B puede ser una célula presentadora de antígeno. Porque el linfocito B, ustedes han visto ya por patología, que también tiene la capacidad de procesar al antígeno, ¿no ven? ¿Han visto eso o no? Sí, creo que no. ¿Sí? ¿Han visto? Me acuerdo de histología. En histo, ya está bien. En histo, entonces, sí procesa. Un linfocito B tiene la capacidad también de procesar al antígeno y presentarlo. Entonces, ¿cuántas células pueden ser células presentadoras de antígeno? Pueden ser macrófagos como la célula dendrítica, puede ser inclusive una célula endotelial, puede ser un linfocito B, pero el requisito es que tenga que. A ver, quiero escuchar esa respuesta. Complejo mayor histocompatibilidad 2. O mayor histocompatibilidad. Sí. Saraí, ¿cuál me has dicho tú? Que tenga el complejo mayor de histocompatibilidad tanto el 1 como el 2. No, el 2. El 2. Para ser célula presentadora de antígeno, solo tiene que presentar el 2. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué no quiere dar? Chicos, no quiere dar. Solo Saraí, hermosa. Claro que tiene que tener complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, pero eso es para evitar que la maten esta célula, para que la reconozcan como propia.
Pero para ser célula presentadora de antígeno, Saraí, para ser célula presentadora de antígeno, el requisito es que tenga el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. 2. ¿El 1 para qué es? Para presentar lo propio. Sí, ¿y para qué? ¿Para qué presenta lo propio? Para que no la maten. Para que no la ataquen a esta célula. ¿Y el 2? Para recibir el péptido ajeno del antígeno y poder presentarlo y otras células también lo reconozcan. Y se active la respuesta adaptativa. Y se active la respuesta adaptativa. ¿Quién entonces está? Por eso en esta me gusta mucho esta diapositiva. Ay. ¿Quién está en medio de la respuesta inmune innata y la adaptativa? Puede estar, bueno, la natural killer cells, pero aquí debería estar también una célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, ¿no? Y de eso deberíamos enriquecer. Ya, es así. Ya, aquí está, miren, un linfocito B puede ser una célula presentadora de antígeno, porque el linfocito B puede procesar al antígeno, y aquí se los estoy mostrando en imágenes. Procesa el antígeno y a través de su complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, aunque no lo crean, el linfocito B puede presentar el antígeno a un linfocito T virgen, un HELP, y lo activa. ¿Sí? Ahora, el linfocito B también puede, como ya ha sido activado por el antígeno, puede proliferar y convertirse en linfocitos B de memoria cuando el receptorcito ya tiene formita. Y una otra parte del linfocito B, el 50% se queda de memoria y el otro 50% se convierte en célula plasmática y libera anticuerpos con la misma especificidad de este receptor, es decir, con la formita, digamos, triangular, redondita que ha adquirido este receptor. ¿Qué pasa? Ahí está el antígeno, el linfocito B, y ahí está, ¿no es cierto? Un linfocito B activado también puede actuar aquí estoy dando ejemplos de que este puede ser una célula presentadora de antígeno, ¿no? Y este va a recepcionar a través de su TCR y se activa, ¿no? No nos olvidemos de que un macrófago puede ser una célula presentadora de antígeno. ¿Cuál es el requisito para ser célula presentadora de antígeno? Que tenga el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Un linfocito B puede ser una célula presentadora de antígeno? Sí, aquí les estoy mostrando, sí puede ser. Sí, ¿cuál es el requisito? Que tenga complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ese es el requisito para ser célula presentadora de antígeno. Estos señores se han ganado el premio Nobel. ¿Por qué? Porque ellos han descubierto, ¿no? Ahí está, han descubierto la activación de la respuesta innata. Y el papel que jugaba ¿quién? La célula dendrítica en ese rol en la respuesta inmunitaria adaptativa, porque la dendrítica, que es la máxima representante, es la que actúa, es la mayor representante de célula presentadora de antígeno. Bruce Beutler, Hoffman y Steinman, entonces ganan el premio Nobel en el año 2011, ¿no? No hace mucho. Y esto es, el antígeno entra, célula presentadora de antígeno sería ¿quién? La célula dendrítica va. Esto ya es otra historia porque tengo que hablar de órganos del sistema inmune, pero lo importante es que tiene complejo esta célula, procesa el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, presenta al receptor NAIF del linfocito T. Este se va a ir a clonar y también cómo se activa el T. Primero que se clona y luego cuál es su mecanismo, porque la activación no solamente es la clonación, es que el linfocito T-help
libere gran cantidad de citoquinas para ir a activar a más macrófagos, a más linfocitos T citotóxicos, a linfocitos B y a las natural killer cells. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, la respuesta, ahí está, ustedes están viendo. Estos son los receptores, que son los que van a ir a reconocer a los PAMPs. Y estos receptores, que son los Toll-like receptors, los receptores para manosa y también algunos CDs, ¿no? ¿Y cuáles son los PAMPs? Por ejemplo, el lipopolisacárido. Los Toll-like receptors juegan un papel fundamental en la iniciación de la respuesta inmunitaria, ¿no? Y bueno, es esto, ahí está una herida en la piel, la célula dendrítica que va, procesa el antígeno, llega por el vaso linfático al ganglio regional más cercano y ahí presenta el antígeno a los linfocitos T o linfocitos B vírgenes. Ya, esto voy a hablar la siguiente, ya está ahí. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado el tema y nos vemos la siguiente clase con otro fascinante tema de inmunidad. No se lo pierdan. Chau, chau, chau. Chau, chicos. Chau, chau. Chao, doctora. Chau, chau. Chau, chau.